la sesión. Para hoy tenemos en tabla continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en la moción de los honorables senadores señoras Allende y Proboste y señores Bianchi, Castro Prieto y Latorre, que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales, boletín 15.690-33, a propósito de los tremendos problemas de escasez hídrica que tenemos. Evidentemente este es un proyecto que es importante revisar. Tenemos invitados del Ministerio de Medio Ambiente a la ministra Maysa Rojas. Está ya en Zoom. La tenemos vía Zoom. Está presente su asesor legislativo, don Cristóbal Correa. Así es que, para no dilatar y aprovechar el tiempo, a no ser de que en la cuenta tenemos... Y está el asesor de don Carlos Che, que está escondidito ahí, pero lo veo. Perdón, sí, también está, disculpe, lo saludamos el asesor Carlos Esteves, también del Ministerio de Obras Públicas. Y de la biblioteca del Congreso Nacional, que viene después en una segunda instancia a exponer también don Eduardo Baeza. Don Eduardo por aquí. Perfecto. ¿La cuenta, señor secretario? Gracias, señor presidente. Se ha recibido una comunicación de la Dirección General de Aguas en respuesta a un oficio de esta comisión en la que informa sobre los principales lineamientos de su organismo en relación a la participación de nuestro país en la Conferencia del Agua de la ONU y remite antecedentes acerca de la motivación y objetivos de la incorporación de Chile a la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía. Ha llegado también un documento de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios que contiene un reporte de gestión de la industria del agua potable y saneamiento, una mirada a los logros y desafíos futuros. Tal documentación ya se envió a vuestros correos electrónicos. Finalmente, la Cámara de Diputados accedió a la proposición del Senado en orden a archivar el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas correspondiente al boletín 14-045-07, señor presidente. Exactamente. Ya accedió a la Cámara. Eso, señor presidente. Gracias. Más que varios, primero la satisfacción de que está ahí puesto en tabla, por supuesto, esta moción, que fui acompañada por la senadora Proboste, el senador Bianchi, en ese entonces, el senador Juan Castro y el senador Latorre. Y me alegro mucho de la presencia tanto de la ministra del Medio Ambiente como del asesor de Obras Públicas y, por supuesto, está el asesor también de la ministra, don Cristóbal. Creo que es sumamente relevante que empecemos a tratar este proyecto. Creo que está de más decir la crisis hídrica que estamos enfrentando y se requiere urge encontrar nuevas fuentes. Y obviamente, por un lado está la desalinización, de la cual estamos esperando y está trabajando, por supuesto, con los asesores, el gobierno, y me alegro mucho que avancemos, eso es lo que esperamos, porque ya urge también tener ese marco legislativo. Y por otro lado, creo que esta es otra fuente muy sustantiva que estamos nosotros no aprovechando, lo que es un error profundo a mi juicio y por eso estamos en condiciones de hacerlo. Y de hecho recordar que tenemos ya tratada un proyecto que tiene que ver con la reutilización de aguas grises, que es diferente a lo que estamos ahora y vamos a ver, pero que ese todavía su reglamento está pendiente. Entiendo que se retiró de la Contraloría, en fin, en todo caso es algo mucho más acotado. Sí. Nosotros estamos hablando de tratamiento de aguas residuales y esto es un tema de la mayor importancia porque obviamente es una nueva fuente y esto se usa muchísimo en otros países y además de eso es importante ver que en el proyecto no solo entonces planteamos la posibilidad de reutilizar estas aguas residuales o aguas servidas como son conocidas, que permiten no solo para riego, para parques, para esto, sino para la agricultura e incluso hay países donde tratamientos más avanzados hasta se hace para consumo humano. Ahora, importante destacar que el proyecto consideramos un porcentaje de las aguas, no la totalidad de las aguas, entendiendo que tenemos que avanzar. Y recordar que vino la ministra de Obras Públicas, la nueva ministra de Obras Públicas, cuando presentó, digamos, lo que sería su plan de trabajo, más o menos, recién llegando, por supuesto, al Ministerio, y consideró muy importante este proyecto. Entonces, yo espero que
aquí se confirme, digamos, la intención que tiene el Ejecutivo y al respecto quizás entonces también sugerir, tal como se está haciendo con el tema de la desalinización o desalación, quizás también conformar una mesa técnica con nuestros asesores y avanzar. A mí lo que me importa y lo que le solicito al gobierno, y sobre todo ahora que todavía no logramos, digamos, poder retomar el tema de la desalación, que avancemos en este proyecto. Tiene demasiada importancia. Nosotros sabemos que si consideramos los emisarios, digamos, el agua, que con un cierto tratamiento bastante precario, a mi juicio, se lanza al mar, apenas, digamos, estamos hablando por lo menos de 8 metros cúbicos, que son desperdiciados y que no se reutilizan. Ayer veía en un proyecto la necesidad de hablar de la economía o fomentar más la economía circular. Bueno, aquí tenemos claramente una fórmula de reuso, reutilización indispensable. Entonces, solamente instar al gobierno, armemos esta mesa, trabajemos. Yo espero el patrocinio del Ejecutivo, así lo manifestó la ministra, que le parecía muy importante y por lo tanto espero que avancemos. Eso es el punto 1. Y el punto 2, ahora sí, más en varios, entre comillas, presidente, es que hay una sesión pendiente que es muy importante para esta comisión porque sería la sesión final, por llamarlo así, donde nos tenemos que recibir el último informe que debe entregarnos Directemar sobre la serie muestral que ellos hicieron en Loma Larga para ver la calidad del agua que hay en Valparaíso. Esto, para recordar atrás, a raíz de una denuncia que hizo el hub ambiental de la Universidad UPLA, de la UPLA, digamos, en Playa Ancha, y por lo tanto hicimos 3 sesiones donde recibimos a la empresa sanitaria, la superintendencia, o sea, ESVAL, la superintendencia y también invitamos, por supuesto, a Directemar y el hub ambiental y se acordó, y Dirección General de Agua, y se acordó precisamente de que ellos iban a tomar varios meses para hacer una serie muestral y esto acordamos que íbamos a hacer más o menos en el mes de mayo. Yo creo que esta es la fecha adecuada para invitar a los presidentes y hagamos una sesión que yo espero que sea la última donde nos den su diagnóstico definitivo. Yo creo que todos los habitantes de la región, particularmente los sectores aledaños a Loma Larga, tenemos el derecho, también invitamos por supuesto a la dirigente ahí de la comunidad, a saber si efectivamente existen o no existen coliformes, que era la denuncia que se había hecho. Comprenderá que es de la mayor importancia. Es como impensable en pleno siglo XXI que tengamos eventualmente presencia de coliforme, digamos, y esto nos obliga a tener, si se confirmara ese diagnóstico, a ver qué acciones se van a tomar. Perfecto, senadora. Yo creo que tenemos espacio y quizás podríamos hacerlo para la próxima semana, dependiendo de los otros temas que tenemos en agendas. De lo contrario, sería la semana subsiguiente. A pesar de que el día 21 entiendo yo que es feriado, ¿no? No aparece así en el calendario legislativo, por lo menos en el que yo tengo, pero es feriado el día 21 y después tenemos semana distrital, entonces si no lo alcanzamos a ver ahora el 14, tendríamos que verlo a la primera semana de vuelta de la semana regional. Todavía me quedé con el tema distrital, pero sí. Semana regional. No, semana regional, senador, claro. Pero yo sugiero contactarse con Directemar primero. Exacto. para ver si están listos, porque en una de estas no tienen todavía, o como ha pasado varios meses, claro, puede que necesite un tiempo más. En todo caso, claro, le agradezco que tome, porque yo creo que es sumamente relevante que hagamos esas sesiones, será el compromiso, y con eso nosotros esperamos dar un poco por cerrado el tema. Muy importante que esté también medio ambiente y muy importante que todos los senadores compartamos. No es un tema solo para la región, es un tema cómo estamos trabajando, y eso me permite recordar, se lo digo a la ministra, y está relacionado con este proyecto, que tenemos que ponernos al día con el decreto 90, que maneja justamente el tratamiento de los residuos y cómo se vierten al mar. Entonces, es el momento y la hora de actualizar ese decreto. De la ministra se sonríe porque sabe que estoy diciendo algo muy necesario, así que es el momento. De la semana regional. ¿Les parece? ¿Se acuerda de eso entonces, estimados colegas? Bien, damos entonces la palabra. Perdón, senador Velázquez, adelante, con todo gusto. Gracias, presidente. Aprovechando en puntos varios y además la importante presencia de la ministra y su equipo, es solicitar para que se tenga presente dentro del calendario de trabajo que tenemos como comisión, presidente, en el que se nos informe desde el Ministerio de Medio Ambiente la situación hídrica hoy día de la provincia del Loa, particularmente del río Loa y su afluente.
¿Por qué manifiesto esto? Sabemos las 3 divisiones que tiene Codelco en los alrededores de Calama, como Chuquicamata, ayer Rajo Abierto, vía subterránea, la división Radomiro Tomic y Ministro Vale hoy día. Pero además agregamos el Abra. Se anuncia por parte de Codelco, y el cual nos parece muy bien, una planta desaladora que se va a construir, ¿cierto?, en los alrededores de Tocopilla y va a alimentar a las divisiones. No obstante, nos parece hoy día que es importante actualizar ciertos plazos, ciertos tiempos. ¿Cuál es la realidad efectivamente? Porque el río Loa, como usted sabe, presidente, en el año 2000 fue declarado agotado y nos interesa mucho saber hoy día posibilidades para recuperar ese valle. La principal característica que tiene Calama es justamente es un valle, es un oasis. Antes que zona minera es un oasis. Entonces, hoy día en estos esfuerzos, en razón de lo que manifiesta la senadora Isabel Allende permanentemente, en esta preocupación de esta comisión por el recurso hídrico, creo que sea bien interesante para adelantarnos en cierta medida a situaciones mucho más críticas, ¿no? A veces nos quedamos con la visión solo de la minería, en buena hora cuando lo hacen bien, pero creo que también es momento para estos oasis que están allá enclavados en el desierto, de saber cuál es la realidad hoy día, información del gobierno particularmente, y cómo podemos intervenir para que podamos recuperar este valle que en algunos casos es bastante maltratado. Gracias, presidente. Con gusto, senador. No sé si debía ser el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Obras Públicas, la DGA. Ahí tengo mis dudas, digamos. O de ambos ministerios podría ser. Lo vamos a revisar bien con la Secretaría, porque para ver el estado de la cuenca puede ser la DGA o la DOH incluso. Y ahí tomamos la decisión de quiénes debían ser los invitados, y el Ministerio de Medio Ambiente un poco para que nos exprese su visión compartida respecto de esto, digamos. Yo creo que por ahí va. Y bueno, como estamos manejando la agenda del 14, a lo mejor puede ser para la próxima semana, en caso de que no pueda ir Extemar, si no continuaríamos, podemos dejar media parte de la sesión para eso, y continuamos con la discusión de este proyecto de ley, si es que los asesores logran avanzar en esta materia también. Así es que, senador Allende, por favor. Me gustaría que oficiáramos igual a la Dirección de Obra Hidráulica, porque necesitamos saber. Ha habido bastante ruido con los sistemas de agua potable rural, como usted bien lo sabe. Entonces, más allá de que se va a ver hoy día, entiendo, o si no será más tardar la próxima semana, el tema de la exención del IVA, que es muy importante, que era una de las demandas que ellos tenían, ha habido mucho ruido. Entonces yo creo que sería bueno que oficiáramos para saber, digamos, cómo avanza la mesa que se supone que están conformando, la mesa de trabajo que se está haciendo con los sistemas de agua potable rural, para saber el nivel de avance, el nivel de acuerdo, la aplicación de la ley corta, las flexibilidades, lo que se puede posponer, en fin. Hay 2 temas que son relevantes que se van a ver, que tiene que ver, como decía, la excepción del IVA por un lado, pero por otro lado también está el tema de la prórroga para la regularización, digamos. Entonces, pero igual creo que es bueno oficiar y que nos informe la Dirección de Obras Hidráulicas cómo va esas conversaciones de la mesa técnica. Perfecto, ¿se acuerda entonces? Ustedes, que además tiene a cargo el tema de recursos hídricos allá como asesor en el Ministerio de Obras Públicas, si nos puede dar alguna información al respecto de esto, porque lo que estamos estudiando es un oficio, pero si puede contarnos algo, ideal sería. Presidente, voy a ser muy breve porque tenemos a la ministra de Medio Ambiente ahí a la espera. Efectivamente existe una mesa de trabajo de 7 grandes como agrupaciones a nivel nacional que ha estado discutiendo ciertos asuntos. Algunas de estas agrupaciones han manifestado su disconformidad. Escribí una carta al presidente sobre metodología, forma de trabajo. Había cierta desconfianza también de lo que podía significar de la ley de discusión del IVA. Ayer 250 de ellos fueron al Ministerio de Obras Públicas, y una delegación de 10 de los dirigentes de uno de estos grupos bastante relevante, por cierto, que es APR Chile, fueron recibidos y con quienes se conversó. Y se llegó a un pleno entendimiento. Ellos luego afuera celebraron los acuerdos y básicamente se constituye una mesa única nacional y se le da la máxima conducción política a esa mesa a través del subsecretario de Obras Públicas y equipo asesores, incluyendo la Dirección de Obras Hidráulicas, y se va a trabajar una propuesta de representatividad para esa mesa,
porque las propuestas que traen los distintos actores no son necesariamente coincidentes, y por tanto hubo un valioso avance sobre este punto y sin prejuicio que la Comisión pueda, si lo estima pertinente, una vez que se constituya formalmente, que se vaya dando cuenta de su avance. Eso es lo que podía informar. Muchas gracias, don Carlos. Entonces, sin mediar más tiempo, le solicitamos a la señora ministra y le pedimos las excusas por la tardanza en poder iniciar con usted. Así que, señora ministra, la escuchamos. Muy buenos días. Por su intermedio, presidente, saludo a los senadores, senadora. Tengo una pequeña presentación que me gustaría Si la podemos compartir. A ver, debiera funcionar. Sí. ¿Sí? La tienen escrito y en sus tablets, señores senadores, ¿eh? Señora senadora. Un segundo, que tengo muchas cosas abiertas en mi computador, entonces estoy tratando de ponerla en modo presentación. Va. Y quedó en la página final. A ver. Un segundo, qué raro. Denme un segundo para... En todo caso, ministra, la tenemos nosotros aquí en nuestras tablets y la tenemos por escrito, o sea, impreso también, así que puede, si quiere, ir comenzando mientras se resuelve el problema. Disculpen, el problema es mío ahora. A pesar de que estoy en la oficina, internet no está tan bueno. A ver, lo primero que nosotros quisiéramos decir desde el Ministerio de Medio Ambiente, que obviamente que concordamos con lo que menciona la senadora Allende, en el sentido de que en un contexto de crisis hídrica, es muy importante no solamente pensar en nuevas fuentes, sino que es probablemente más importante en pensar en cómo reutilizamos fuentes ya existentes. Entonces, en ese sentido, nos parece que el espíritu de este proyecto va completamente en la línea en los cuales nosotros estamos trabajando. Y por eso es que yo creo que también es relevante, y agradezco la invitación al Ministerio de Medio Ambiente, porque a esta sesión, porque efectivamente estamos hablando acá de una de las consecuencias de cambio climático, y recordemos que desde el año pasado nosotros tenemos una ley de cambio climático ya vigente, y que esa ley tiene dos objetivos. Por un lado, tiene el objetivo de que Chile sea carbono neutral a más tardar al año 2050. Esas son las metas de mitigación, ¿verdad? Es decir, que se hace cargo de las causas del cambio climático. Pero el segundo objetivo de la ley es que Chile se transforme en un país que sea resiliente a los efectos adversos del cambio climático, es decir, que se pueda adaptar, hacerle frente a las consecuencias del cambio climático. Y la sequía que está viviendo una buena parte del país es una de las consecuencias más visibles, no la única, pero es una consecuencia muy visible del cambio climático que ya está ocurriendo hoy en día. Y por lo tanto, avanzar hacia la seguridad hídrica, recordando entonces de que hay una buena parte del territorio que no tiene seguridad hídrica en estos momentos, es decir, que tenga suficiente agua para cumplir con las necesidades básicas, donde recordemos que consumo humano es el más importante, el primero. Entonces, esto es definitivamente es parte de los objetivos de la Ley Marco de Cambio Climático. Así es que, y como le toca al Ministerio de Medio Ambiente coordinar esta ley, pero involucra a muchos más, es evidente de que se requieren esfuerzos transversales para abordar esto. Y en ese sentido, la Ley Marco de Cambio Climático, en el artículo 13, establece
planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, y es un plan que debe hacer frente a las necesidades presentes y futuras de recursos hídricos con preferencia en consumo humano y conservación y preservación de la naturaleza. Y aquí uno de los aspectos claramente que es importante incluir es la reutilización de las aguas servías o las aguas grises, ¿verdad? Tenemos soluciones basadas en la naturaleza que nos tienen que ayudar, temas asociados a la recarga de los acuíferos, cosechas de aguas grises, y también nuevas fuentes cuando esto corresponda. Y como gobierno nosotros nos hemos coordinado, voy a irme una para atrás, nos hemos coordinado en un comité de transición hídrica justa. ¿Por qué transición? Porque, bueno, decíamos de que hay una buena parte del territorio que no tiene seguridad hídrica, y que tenemos que transitar hacia la seguridad hídrica, y este comité convoca a 6 ministerios con el propósito de coordinar las acciones y propuestas normativas y de institucionalidad que nos permitan avanzar hacia ese objetivo. Entonces, estos son los temas que vemos en ese comité. Está asociado a gobernanza, marco normativo, gobernanza a nivel de cuenca, institucionalidad a nivel central. Es el Ministerio de Medio Ambiente que coordina esto. Dada la importancia de generar mecanismos para hacer frente a la crisis hídrica, es que se está trabajando de manera transversal, tal como lo mandata la ley marco, y la reutilización de las aguas es una materia que debe ser abordada y debe ser potenciada. Entonces, vamos ahora al proyecto de ley, y la idea matriz es establecer, regular, fomentar sistemas de reutilización de tratamiento de aguas residuales, así como los requisitos para su habilitación, sus usos para una mejor gestión en un contexto de cambio climático. Tiene algunas definiciones, también algunos principios, y me fijo aquí en los principios porque estos son principios que de hecho también ya están en la ley marco de cambio climático, así que estarían en línea con leyes que ya tenemos para abordar esta crisis, y que nos parece que es del todo adecuado. En el artículo 4 se dispone que las aguas residuales descargadas deben garantizar la calidad exigida en el DS 90, en el Decreto Supremo 90, y me voy a referir al tiro a él. Y en el artículo 5 se dispone que los prestadores deben asegurar un porcentaje de tratamiento. Y posteriormente también en otros artículos se regula para el reuso en el ámbito rural, y en el artículo 7 se dispone que un porcentaje de las aguas residuales tratadas se destina al sistema de interés público, tal como está en la ley de aguas grises que regula aguas grises domiciliarias y otras para interés público. Aquí estamos hablando plazas, por ejemplo, parques, etc. Entonces, el tema más relevante aquí efectivamente es que este Decreto Supremo 90, que norma la calidad para los usos productivos que establece estándares y límites a las descargas de residuos líquidos y agua superficial y efluentes a cursos de agua superficial o marino. Este es un decreto supremo que está hace mucho tiempo en el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros lo incluimos el año pasado en nuestro plan regulatorio, y los equipos me informan que se debiera ver en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, por lo cual tienen que pasar todos los planes, estrategias y también normas en el mes de agosto. Así es que prontamente debiéramos, entonces, esa es la última etapa que nos corresponde a nosotros. Después esto, claro, tiene que ingresar a Contraloría, pero me atrevería a decir de que durante este año ya deberíamos contar con este decreto.
y para terminar, entonces yo creo que, a ver, lo primero es que, y tal como yo entiendo la ministra de Obras Públicas también mencionó, es de interés del Ejecutivo de mirar este proyecto. Pero nos gustaría hacer una revisión interministerial de algunos aspectos técnicos regulados por la ley, temas de calidad, tipo de sistema, definición de zonas declaradas sensibles, entre otros. También nos gustaría hacer un análisis de necesidad de urgencia de implementación, esto entendiendo, mirarlo como con una visión de cuenca, considerando brechas, oferta hídrica y características de las cuencas, para lo cual tenemos estos instrumentos de los planes estratégicos de recursos hídricos que están tanto en la Ley Marco de Cambio Climático como en la reforma al Código de Agua. Y para eso, y tengo entendido que esto también lo mencionó la ministra y puede referirse también Carlos Esteves, que está en la sala, dentro del Comité de Transición Hídrica Justa, iniciar una mesa de trabajo para hacer indicaciones por parte del Ejecutivo a este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su exposición. Estimado senador, estimada senadora, si tienen preguntas. Senador Allende, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la ministra su exposición. Después señalar que me alegro que esté dentro del marco, digamos, obviamente, que lo que señalábamos anteriormente como el principio general, que es la reutilización de aguas que hoy día no se hace y que sería absolutamente aprovechable y evidentemente permitiría ahorrar, digamos, un recurso tan escaso y por eso es tan importante. En segundo lugar, señalar, ministra, de que yo comparto, digamos, el guarismo que nosotros pusimos de un aprovechamiento del 35%, obviamente dependerá de la conversación con la mesa técnica y me parece muy bien incorporar medio ambiente y obras públicas. Aparte de los asesores, lo que habíamos hablado, creo que sería muy necesario. Eso existe en otras legislaciones, la ministra lo sabe, España y otros países, es un porcentaje, no es la totalidad, digamos, de las aguas residuales que se reutilizan. Y eso tiene un poco que ver con las necesidades, tiene que un poco ver con la tecnología, tiene que un poco ver, digamos, los modelos de costo que esto implicaría, me imagino, todo lo que vamos a avanzar en la medida que hagamos esa mesa técnica, así que estamos en eso muy de acuerdo. Y entendemos que el Decreto Supremo 90 no necesariamente se refiere al reuso, pero sí está, obviamente, pero sí está muy ligado de alguna manera y es importante que se actualice, porque creo que ahí estamos al debe y es muy fundamental contar con una normativa que tenga mejores estándares, más exigencias, y eso de alguna manera también va a estar conectado cuando hagamos la sesión específica para ver la calidad del agua y el diagnóstico que nos entregue, o por lo menos la conclusión, por decirlo así, que nos entregue Directemar, fundamentalmente en vista que iba a ser esa serie muestral. Y ahí evidentemente que está muy relacionado con ver cómo es esa calidad del agua, digamos, y el tipo de tratamiento que se le está entregando. Eso, presidente. Yo tengo algunas, no sé si el senador Velázquez, yo tengo algunas inquietudes, señora ministra, respecto a la ley 21075 que dice relación con la reutilización de aguas grises. Estamos a la espera del reglamento. Entonces, parece que este fue aprobado en la legislatura anterior, si no me equivoco, este proyecto. Ya llevamos casi 2 años sin reglamento. Entonces, me gustaría conocer, y entiendo que a la mesa aquí también, cómo estamos con ese reglamento y cuándo va a poder ser implementado. No sé si eso le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o al Ministerio de Obras Públicas, pero aprovechando que está Carlos Esteves aquí también, que nos pudiesen hablar de ese reglamento. Creo también que hay que tener la opinión aquí mismo en esta mesa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la Asociación de Sanitarias, porque esto sin duda podría implicar un mayor costo y evidentemente en los cálculos tarifarios
podrían estar incluidos. Entonces es un tema también a saber de cuánto impactará esto en las tarifas también. Son temas que tenemos que avanzar. Y un tercer elemento que me gustaría también hacer destacar, un poco reforzando lo que señalaba la senadora Allende, de constituir una mesa de trabajo para este proyecto, donde estén los asesores parlamentarios y además asesores de medio ambiente y de obras públicas para abordar y avanzar rápido en esto, digamos. Así es que me gustaría ahí que se coordinaran con don Carlos Esteves, con Cristóbal y nuestros asesores para poder constituir esta mesa técnica para ir avanzando en este proyecto. Así es que si me pudiese responder, ministra, al respecto al reglamento o obras públicas para ver en qué está eso. Y creo que también que hay que escuchar a más actores en este proyecto, porque sin duda esto va a implicar costos y esos costos tienen que ir a tarifa y eso hay que ver el impacto y cómo lo vamos a resolver, digamos, sobre todo por el tema del monto de las inversiones que pudieran haber y todo ello y quién las hace, etcétera, digamos. Yo creo que ese es un costo que tienen que asumir las empresas sanitarias y quienes se dediquen a este proceso de reutilización, pero no tengo ninguna duda que esto van a tratar de que quede en el cálculo tarifario, creo yo. Bueno, vamos a hablar un rato más a propósito del representante de la Biblioteca del Congreso, vamos a hablar un poco más también de a quienes pertenecen las aguas residuales, porque también ese es otro tema relevante, porque como todos ustedes saben, la obligación que da la ley a la sanitaria es que viertan el agua al cauce, a sus emisarios y todo lo demás, y además cobran por el tratamiento a los usuarios. Entonces, mi impresión es que esas aguas residuales ya están pagadas por los usuarios, pero hay que ver cómo se maneja eso. Ya, a todos nosotros nos sale en la cuenta tratamiento, sea el tratamiento que sea, pero que hace la sanitaria, pero nos cobran eso. Entonces ya está pagado. Entonces a quién pertenecen esas aguas también, en términos de quién pagó ese tratamiento, sería interesante poderlo entender claramente y esperemos que la biblioteca nos pueda aclarar. Senadora Allende. Sí, presidente, usted tiene mucha razón. Hay que invitar a otros actores, por supuesto. Yo no recuerdo, el secretario me puede refrescar mi memoria, si tuvimos, bueno, la superintendencia, por supuesto, y en ese sentido si era con la comisión anterior o con esta nueva integrante. Creo que fue con la comisión anterior. Vinieron el 22 de marzo. Vino la superintendencia y también Fundación Chile. A eso iba yo. Lo que quería saber es que yo creo que igual los tenemos que repetir, porque estoy segura que no estaban todos los senadores actuales en la comisión, sino que tengo la impresión que estábamos en lo que eran los componentes digamos, anteriores a esta comisión. Como quiera que sea, creo que es muy importante la superintendencia. De hecho, acordamos que la superintendencia nos iba a entregar algunos modelos o simulaciones de costo, exactamente lo que está diciendo el presidente, porque claro, sabemos que hay un tema no resuelto y aquí un mensaje para el asesor Carlos Esteves, porque no ha habido todavía un pronunciamiento de obras públicas, por ejemplo, o de la Dirección General de Agua, o en fin, a quien se estime pertinente. En definitiva, que no es menor el tema, la propiedad de esas aguas, porque eso va relacionado con el costo, evidente. Entonces, es bastante discutible lo de las propiedades de las aguas, lo que pasa es que eso no está arreglado en ninguna parte. No está dicho. Entonces, como no está dicho, es una especie de interregno donde no se sabe. Y además, como no usamos tecnologías, digamos, de alguna manera para reutilización de esas aguas, hasta ahora no se había manifestado mayor interés. Entonces, yo creo que es sumamente relevante que venga la superintendencia, por un lado, para los costos, modelos, simulación, en fin, de las tarifas, pero también está el tema pendiente que obras públicas. Nosotros se lo dijimos a la ministra en su momento, pero no ha habido todavía un pronunciamiento de tener una opinión al respecto, que al menos la manifieste o en la mesa cuando se va a trabajar, porque eso está muy relacionado con lo que usted dice. Entonces, en conclusión, yo creo que además es interesante porque creo que, presidente, usted no tuvo, o usted equivocaba la oportunidad también cuando vino Fundación Chile, que habló por eso. Entonces, yo creo que es bien importante de que escuchemos de nuevo a Fundación Chile. Ellos han trabajado estos modelos de hecho tienen un proyecto piloto que tiene que ver con aplicarlo para Casablanca. Bien interesante, en realidad no tomarían ni tratarían aguas residuales desde un emisario submarino, sino que lo tomarían desde Villa Alemana y lo trasladarían, son 34 kilómetros hasta un acumulador y de ahí, digamos, entregarle. Y lo interesante de ese modelo es que hay una asociación público-privada porque existe el mayor interés, en el caso de Casablanca, de
grandes y pequeños. El municipio y, por supuesto, los grandes viñas estarían de los más interesados. Se calculaba que podría significar 400 litros por segundo, lo que no deja de ser. Entonces, creo que vale la pena también invitarlos, presidente. Perfecto. Entonces, para que agreguemos los próximos invitados, Fundación Chile, además de la Superintendencia y la Asociación de Sanitaria. Sí, presidente, perdón, no, solamente para ratificar lo que dice la senadora señora Allende, que Fundación Chile y la Superintendencia vino en la última sesión de la anterior comisión. ¿Ah? ¿La anterior legislatura? ¿O? No, el 22 de marzo, pero fue justo Bueno, el cambio de exacto, actores. la última sesión con los miembros anteriores. ¿Ah? Este cambio, tantos cambios alteran también. Sí, Deberíamos sí. tener más permanentes las comisiones. Pero bueno. Sí, así. Bien, señora ministra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo primero que quisiera responderles al senador Velázquez que sobre la información del río Loa, yo creo que es más bien la Dirección General de Agua la que debieran de mandarle un oficio, porque ellos son los que tienen los datos de las cuencas. Sin prejuicio de eso, recordemos de que estamos en un ejercicio de pilotos de consejos de cuenca, pero en el caso de la región de Antofagasta es el Salar de Atacama el piloto de cuenca que se ha escogido para comenzar a trabajar a nivel de cuenca. Y con respecto al reglamento, una muy buena pregunta, y tengo noticias desde ayer fresquita porque estuvimos en el Congreso en la Comisión de Agricultura de la Cámara, y le quisiera dar la palabra a Cristóbal para que les cuente ahí qué lo que se acordó y se votó en esa comisión. Bueno, gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, ministra, también. Comentar que sí, efectivamente el reglamento de la ley 21.075, que es la ley de aguas grises, no se ha dictado. Hay varias razones para eso. Ha estado en pimponeo Contraloría desde administraciones pasadas. Esa ley fue publicada en el 2018. Han pasado 5 años en que no se ha dictado. Sabemos que es una necesidad. La ley establece que es el Ministerio de Salud el encargado, y ese reglamento tiene que contener la calidad de las aguas y los requisitos mínimos que tienen que tener los sistemas de tratamiento para que sean aprobados por las Seremis de salud respectivas. Respecto a en qué está el reglamento, fue retirado de Contraloría. Más que retirado, la Contraloría solicitó al MinSal que lo enviara una última vez a chequeo tanto al Ministerio de Obras Públicas como al Ministerio de Medio Ambiente por 2 artículos específicos. Eso está trabajándose internamente, no debería llevar más rato para que sea ya reingresado de nuevo a Contraloría, y esperemos que sea reglamento publicado a la brevedad. Pero de todas formas, en la Comisión de Agricultura, y esto va ligado a lo que decía la ministra de la Cámara, se presentó un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para agregar en la ley de aguas grises un permiso habilitante para el uso de riego silvoagropecuario de las aguas grises, que había un pequeño vacío legal en la ley. Entonces, para potenciar el uso, sobre todo pensando en la pequeña agricultura, sin tocar la prohibición que hay, que es las frutas y verduras que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas, porque ahí hay un problema sanitario y puede generar algunos problemas. Pero sí, por ejemplo, pensando en riego de árboles frutales o de otro tipo, o especie arbórea, otro tipo de riego, se presentó este mensaje. Y una forma de canalizar esta necesidad de que exista este reglamento, y que sabemos que es una necesidad, fue incorporar un transitorio en este nuevo proyecto de ley que modifica la ley, perdón, valga la redundancia, un transitorio que manda que este reglamento tiene que ser adecuado en plazo de 1 año. Entonces, con eso se subentiende que también nos estamos poniendo el plazo de 1 año para que ese reglamento esté dictado, porque uno no puede adecuar un reglamento que no está publicado. Entonces, con eso nos hacemos cargo de esta necesidad de que esta ley cuente con su reglamento. Sabemos que es una deuda del Estado, y estamos muy felices de que el día de ayer se aprobó en la Comisión de Agricultura por unanimidad tanto el proyecto de ley como esa indicación que incorporamos en la sesión de ayer, en la Comisión de Agricultura. Entonces ese proyecto estaría en sala, pero eso demuestra un poco el ánimo que tiene el Ejecutivo de sí avanzar con la elaboración de este reglamento y la publicación. Eso respecto de aguas grises. De aguas grises, sí. Sí, perdón, Cristóbal, pero solo para reforzar de que esperamos que, sin prejuicio de este nuevo proyecto de ley, el reglamento sí ya esté publicado muy prontamente, o sea, está en una última iteración con Contraloría.
Perfecto, ministro, muchísimas gracias. No sé si el asesor de las obras públicas, don Carlos, ¿algo que agregar al respecto? Presidente, para confirmar lo que acaba de señalar Benjamín, efectivamente la Contraloría le pidió al Ministerio de Salud que remita a Medio Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios elementos del reglamento para que entregue su opinión. Y nosotros recibimos oficio, nos alegra haberlo recibido, y nuestra opinión tiene que estar evacuada durante este mes de junio. Y aprovecho además de establecer que toda vez que Medio Ambiente y nosotros hemos sido solicitados por nuestra opinión, que aprovecho de decirle informalmente por intermedio suyo quizás, pero que a este mismo instante lo aprovechemos para coordinar nuestras respuestas de ambos ministerios. Es una gran oportunidad porque esto lo pondría en tranco definitivo para que lo puedan volver a remitir a la Contraloría. Presidente, disculpe, yo solamente quería avisar que me tengo que... Sí, estamos listos ya. Queda liberada, señora ministra, y muchísimas gracias por su participación en esta comisión. Bien, terminada la exposición de la ministra y aclaradas algunas inquietudes, pasamos entonces a la exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional de don Eduardo Baeza, para que tome posición nomás en las zonas de arranque. Y nos puede exponer sobre la propiedad de las aguas residuales en el marco del proyecto de ley que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales. Don Eduardo. Tienen toda la presentación en sus manos y parece que está también en la... No está, ¿sí? Sí. También está en sus tablets, señores senadores y senadoras. Cubierto en todas partes. Plan A, B y C. Yo mismo lo voy. Buenos días, entonces, señor presidente, por su intermedio, y saludo a la senadora y a los demás senadores. El tema a tratar hoy, como usted bien decía, señor presidente, era el tema de la propiedad de las aguas residuales, en el marco del proyecto de ley que se está analizando, digamos, en esta comisión. Algunos antecedentes previos sobre la materia. Básicamente no existe, ¿no es cierto?, una normativa aplicable a los concesionarios de los servicios sanitarios, específicamente el DFL 382, que es la Ley General de Servicios Sanitarios, ni reglamento u otro sobre esta materia de la propiedad de las aguas residuales. Naturaleza jurídica en términos de su dominio o propiedad, y otras materias. Esto en un dictamen de la Contraloría quedó ratificado en el año 2013, que dice exactamente lo mismo, es decir, no existe dentro del DFL2 un apartado, digamos, que diga de quién son estas aguas. Por lo tanto, ya en el 2013 ya hay un antecedente interesante sobre esta materia. Además, se señala solamente que la concesionaria debe dar cumplimiento a las obligaciones que imponen la concesión, obviamente tal. Y esto lo declaró, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, o SIS. No obstante, hay que decir, haciendo un poquito de historia, que hasta el 2011, la interpretación de la SIS era que sí había propiedad ¿no es cierto?, de las aguas residuales a favor de las concesionarias. Y eso confirmado después por la Corte Suprema, que en definitiva avaló la interpretación o la facultad de interpretar de esa forma, ¿no es cierto?, respecto a la propiedad de estas aguas que tenía la SIS. Pero el mismo año 2011, ¿no es cierto?, concluyó nuevamente la SIS de que no había propiedad. ¿Ya? Es decir, el 2011 hay un punto de inflexión
¿no es cierto? Hay un cambio de opinión desde la sí propiedad a la no propiedad. Ajá. Y por lo tanto debería remitirse a lo que dice, ¿no es cierto?, el documento propio de la concesión. En concreto, el tema no está definido normativamente, como lo dice ahí, ¿no es cierto? Y no obstante, todo este debate se basa en interpretaciones, ¿ya? Y a raíz de estas interpretaciones surgen básicamente dos tesis, o interpretaciones, si lo queríamos llamar así. Una tesis a favor de la propiedad y otra tesis en contra, ¿no es cierto?, de dicha propiedad. Y las vamos a pasar a revisar ambas para ver cuáles son los principios que rigen estas tesis. Insisto, interpretaciones. Partamos por la tesis a favor, obviamente. Acá yo lo separé en las dos etapas, digamos, que tienen que ver con el agua servida. En este caso, agua servida, porque estamos hablando de aguas residuales domiciliarias. Fundamentalmente estamos en ese punto. Lo dividí en las dos etapas, que es la recolección y la disposición de las aguas residuales, ¿ya? Que básicamente es lo mismo, solamente por un tema de orden quise separar esas dos etapas propias de las aguas residuales. Entonces dice, como conclusión de esta tesis, dice que las aguas en las instalaciones de la concesionaria de recolección de aguas residuales, aguas servidas, aclaro, están a disposición de dichas empresas con toda libertad, ya sea porque son las mismas captadas desde la fuente natural en virtud de un derecho de aprovechamiento. Es decir, acá la tesis a favor dice que exactamente es la misma agua desde que se constituyó el derecho con el productor del agua potable hasta que estas aguas, ¿no es cierto?, fueron dispuestas como agua servida. Ahora hay que dejar claro que cuando hablamos de esta agua estamos hablando de un derecho de aprovechamiento que es consultivo, ¿ya? Por lo tanto, no hay obligación de restitución a un curso natural. Si uno se remite al artículo 13 del Código de Agua, dice que el derecho de aprovechamiento consultivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad textual, ¿ya? Por lo tanto, no hay obligatoriedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, exactamente, por lo tanto es un acto voluntario, ¿no es cierto? La restitución, o incluso, como lo dice después el artículo 43, incluso producto del derrame, ¿no es cierto? Porque el derrame, cuando se produce un derrame, en definitiva lo que se hace es no seguir aprovechando esas aguas, ¿no es cierto?, en los límites de esta posesión, ¿no es cierto?, un límite físico, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no las aprovecho, o queda para terceros, o esa agua, ¿no es cierto?, se va a un curso natural, o artificial incluso. El otro principio que acá, principio interpretativo, insisto, es porque las aguas constituyen derrames producidos por los clientes de las empresas. Es decir, ¿qué significa derrame? Significa que hay un abandono de esas aguas por parte del cliente o usuario del agua potable, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, esas aguas las capta, ¿no es cierto?, o las recolecta, en este caso la empresa de la recolección de las aguas residuales. Y ahí, ¿no es cierto?, también esas aguas, como se va a este tercero, ¿no es cierto?, esas aguas las puede usar, ¿no es cierto?, en definitiva para los fines que ellos estipulen, digamos, ¿ah? Y disponer, exactamente, se incluye disponer. Exactamente. Bueno, y acá, en definitiva, la disposición de aguas residuales, que es la segunda etapa, ¿no es cierto?, después de la recolección, básicamente se basa en los mismos principios, ¿ah? El artículo 3 del DFL 382 un poco ratifica el tema que las aguas son las mismas, porque, en definitiva, el artículo 3 nombra las etapas, ¿no es cierto?, del proceso. Ajá. Que en definitiva parte con la producción del agua potable, la distribución, ¿no es cierto?, y las dos etapas que tienen que ver con recolección y disposición de las aguas residuales. Por lo tanto, y se entiende, se interpreta que es la misma agua que pasa por todas estas etapas. ¿Ok? Y también, obviamente, los artículos anteriores que ya les mencioné, que tienen que ver con el hecho de ser un derecho consultivo y la total utilización, ¿no es cierto?, la facultad de utilizar totalmente esa agua, y el artículo 43 que tiene que ver con el derrame, que se produce, ¿no es cierto?, cuando del cliente pasa ¿no es cierto?, a la recolección o a las etapas, ¿no es cierto?, de recolección y disposición, ¿no es cierto?, de las aguas residuales.
acá hay algunos cuerpos legales, ¿no es cierto? Dice que se interpreta el artículo 3, como ya les decía, que son las mismas aguas, ¿no es cierto? Básicamente porque pasa por diferentes etapas. Y además el artículo 61 del TFL 382, que en definitiva lo que hace es citar, ¿no es cierto?, el artículo 43 del Código de Aguas relativo a los derrames, a la institución del derrame. ¿Y cuál es la interpretación que hace el artículo 61 de ello? Es que los prestadores de servicios sanitarios ahora, porque el otro está referido a predios, ¿no es cierto?, abandonan las aguas servidas cuando éstas se evacúan en las redes o instalaciones de otro prestador o se confunden con las aguas de un cauce natural o artificial, ¿no es cierto? Ahora, es bueno aclarar acá que en definitiva sobre los derrames no se pueden constituir nuevos derechos. ¿Ya? Solamente hay una facultad de uso. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver porque esa tesis es la que profundiza después en la tesis detractora, digamos, como lo vamos a ver ahora mismo. ¿Cuál es la tesis detractora? Es decir, aquella que no está de acuerdo con la propiedad. Y básicamente lo que hace esta tesis detractora es derribar las bases, ¿no es cierto?, o los principios o los fundamentos de la tesis a favor. ¿Ya? Entonces dice acá, por ejemplo, que acá hay una reinterpretación, ¿no es cierto? Esta tesis dice que hay una reinterpretación o hace una reinterpretación del artículo 61 del TFL 382 y dice que en definitiva que la propiedad del derecho de aprovechamiento llega hasta la etapa de producción de agua. Producción, distribución. Hasta ahí llega ese derecho. Y esto está avalado por un fallo, ¿no es cierto?, del año 95 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ratifica lo mismo con este fallo, que en definitiva no se puede, en las etapas de recolección y disposición del agua, no se puede interpretar como que hubiese un derecho de aprovechamiento. ¿Ok? Por lo tanto, lo que está diciendo ese fallo, ¿no es cierto?, y esta reinterpretación del artículo 61 es que este derecho de aprovechamiento llega hasta la fase de producción y distribución, ¿no es cierto?, del agua potable. Hasta ahí llega el derecho. Esa es la interpretación que hace, ¿no es cierto?, este fallo, ¿no es cierto?, y este articulado. Es más, el artículo 54 del Código de Aguas dice que el uso por terceros de los derrames son actos de mera tolerancia, no de posesión, o sea, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay propiedad. Y acá un poco menciono lo que decía anteriormente, es decir, de ese derrame no se pueden constituir nuevos derechos. O de esas aguas. Además, la otra base que derrumba esta tesis es que el abandono de las aguas, porque el artículo 45 del Código de Agua dice que no hay obligatoriedad, ¿no es cierto?, de restituir aguas al curso natural. Pero acá dice, ¿no es cierto?, esta tesis, que el abandono de las aguas por parte del concesionario no sería voluntario, sino que está impuesto por los términos de la concesión. Por lo tanto, se derriba la segunda base o el fundamento, ¿no es cierto?, de la teoría a favor. Dicho eso, digamos, podemos concluir, acorde con la evidencia, que en definitiva todo esto está en el plano interpretativo. No hay ninguna figura legal o cuerpo normativo que diga específicamente de quién son las aguas residuales. Y con eso termino. Muchas gracias por escuchar. Bueno, surgen varias inquietudes, me imagino, señores parlamentarios. Yo tengo varias también, pero evidentemente, señoras senadoras, senadores, si quieren la palabra. Senadora Aravena. Lo primero es pedirles disculpas porque hoy día especialmente está complejo el tránsito en Santiago por el tema de los consejeros constitucionales, sí. Está cerrado en todos lados. Lo segundo es que respecto de este punto, primero agradecerle su informe porque nos deja en el peor de los mundos, porque sobre todo súper complicado. Solo quería agregar algo que lo sabe también la senadora Allende, que nosotros no está terminado el proyecto riego, pero está en proceso, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, y ahí hay un artículo en el que nosotros definimos que hay una valoración positiva
con puntaje para quien devuelva aguas al curso, a los cursos de agua una vez usado. O sea, cuando de alguna manera hay tanta eficiencia en el riego que a pesar de tener una concesión de derecho consultivo, la persona devuelve una cantidad de agua, eso va a tener un puntaje. Entonces ya hay una primera aproximación a algo que tenga que ver con devolución, al menos en un proyecto de riego, que si bien no es el Código de Agua, igual podría ayudar. Ahora, probablemente, no siendo experta, no soy abogado, pero quizás parte de este proyecto va a tener que definir lo que no está definido. O sea, yo creo que lo que yo leo de sus palabras, que el colega agrónomo, es que aquí lo que hay que hacer es simplemente que este proyecto lo defina como dentro de sus primeros principios. Y eso permita aclarar todo lo que viene. Esa es mi teoría. Muchas gracias. Bueno, agradecerle, por supuesto, a don Eduardo Baeza su exposición interesante, porque efectivamente busca los fundamentos de ambas interpretaciones, pero él lo definió con claridad, son interpretaciones. O sea, no tenemos una normativa que nos especifique la propiedad. Y por lo tanto son interpretaciones que incluso ha tenido, como el caso de la Corte de Apelaciones, dijo no de Antofagasta. Entonces, más conflicto todavía porque no está definido. Esto es un tema que se arrastra hace muchos años. Yo me acuerdo incluso en la época en que yo representaba la región de Atacama, que se desató toda una polémica, porque justamente había un tratamiento de aguas y después la empresa cobraba, digamos, o vendía esa agua y que ya había sido tratada, y ahí los usuarios reclamaron que por qué se les vendía y que no era de su propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, no es menor, no solamente tiene que ver con este proyecto, sino que es un tema que no está solucionado a nivel país, por decirlo así. Tarea, por lo tanto, para la autoridad pertinente. La senadora Aravena destaca un punto de la ley de riego, efectivamente, pero también creo que aquí tiene mucho que decir la Dirección General de Agua y el Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto, va a tener que tomar una definición, que no lo ha hecho hasta ahora, pero yo creo que es importante. Ahora yo quiero relevar una cosa, más que la discusión en sí, que yo creo que es necesaria, porque justamente como hablamos de reuso y reutilización, esto va a estar siempre vigente y necesario saber. Y por eso es tan importante traer la CIS y los modelos que se puedan hacer. Además de aclararle que ha sido contradictorio, primero dijo A y después dijo B, o sea, no es menor. Pero más que la discusión en sí de la propiedad del agua, sí, parece que se ha vuelto una práctica. Y por lo tanto, muy atingente su comentario, presidente, efectivamente. Nos sorprendemos de repente con gente que dice A y al poco rato dice B, en fin. Pero lo que iba a decir, más que la propiedad o la discusión de la propiedad, a mí lo que me importa es la exigencia que podemos hacer en torno al tratamiento de estas aguas. O sea, la esencia del proyecto es cómo fomentar y tratar estas aguas para que puedan ser reutilizadas. Entonces, ese es como el meollo del proyecto, más que la discusión de las propiedades. Sin embargo, es una derivada muy necesaria porque tiene que ver con las tarifas, hasta dónde puede cobrar por ese tratamiento en la medida, digamos, de que no es de su propiedad o es de su propiedad, y por lo tanto ahí es un nudo que creo que la mesa técnica, senadora Aravena, le informo que acordamos como comisión, y el gobierno se manifiesta de acuerdo, incluso incorporando tanto a Medio Ambiente como, por supuesto, al Ministerio de Obras Públicas, para constituir junto a nuestros asesores esta mesa técnica que nos permita avanzar en este proyecto. A su vez le informo, perdón, senadora Aravena, al tiro, presidente, si me permite, aprovechar de decirle que acordamos repetir, usted creo que estuvo, pero no estaba nuestro presidente, no estaba el senador Velázquez, por lo tanto importante repetir invitar de nuevo a la superintendencia y ya a Fundación Chile, para que nos hagan esa presentación y así todos podamos compartir. Sí, es muy atingente a esto. Entonces, lo que yo quería decir en resumen es eso. Agradezco la exposición, nos queda claro que no hay un reglamento, no hay una definición, hay interpretaciones contradictorias, pero en esencia creo que lo que a nosotros nos importa es ver cómo avanzar para que se produzca este tratamiento y reutilicemos agua. Y eso ahí es donde tiene que haber un cierto marco definitorio para que permita decir hasta dónde entonces tarifas van a ser cargadas a los usuarios por parte de la empresa o hasta dónde la empresa tiene la obligación de tratar y no necesariamente tiene que recargarlo todo, digamos, por decirlo así. Así que es un tema no menor. Perfecto. Efectivamente, la idea es que... Senador Velázquez.
Gracias, presidente. Disculpe que no he visto su... Compartir los criterios. Yo creo que estamos como en el tiempo de las definiciones, a propósito de su comentario, porque tuvimos por largos años en tiempo de indefiniciones. Exacto. Y en el que yo diría, los usuarios generalmente son los... No diría al concepto hoy día perjudicado, porque no está el ánimo de no. Eso es lo observo, pero sí, a lo menos se ven afectados. Y yo creo que es importante, y se preguntan, yo creo que hay cuestiones muy de sentido común que nuestros vecinos, amigos, nos dicen, ¿cierto? Oye, pero ¿y qué sucede con esto? Y por años, ¿sí? Sí. En la región de Antofagasta, en el caso de la ciudad de Calama, donde yo vivo, está la empresa Tratacal, una empresa que efectivamente desarrolla este tratamiento de agua, y han habido situaciones locales, algunos vecinos han acudido, hay algún tribunal, entonces me parece importante hoy día, aquí tiene el Ejecutivo. Creo que en muchos casos esta reflexión ha estado en los distintos gobiernos, pero hemos mirado para el techo o mirado para el lado por diversas razones, porque aquí cuando comenzamos a legislar, hay alguien que se echa para atrás y dice, a ver, porque a veces la indefinición, yo diría, generalmente la indefinición no beneficia al usuario. La indefinición no beneficia al usuario. Entonces, yo diría que es un buen momento en el ánimo que hay, y este proyecto nos va a empujar a tener claridad respecto a la propiedad para el bienestar, que es lo que buscamos finalmente desde esta comisión en este tema. Gracias, presidente. Efectivamente, como usted lo señala, senador, y lo han señalado las senadoras también aquí presentes, efectivamente uno lo que esperaría es que esta indefinición no nos entrampara ni trabara el proyecto, digamos, lo que hizo la senadora Allende. Por lo tanto, tenemos que resolver ese tema y obras públicas y, bueno, escucharemos especialistas en derecho de propiedad que nos podrán expresar cómo podemos hacer esto, porque uno entendería de que, como lo decía, y aquí una pregunta para el experto de la biblioteca, uno entendería de que se entiende como derecho a aprovechamiento de agua desde la recolección hasta la producción. Hasta la producción, hasta el uso por los usuarios. Hasta la distribución. Entonces después uno podría entender que el agua que viene después de eso es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, pero cuando se confunde con el cauce natural o con el mar, podría ser perfectamente un bien nacional de uso público. Y eso es un bien nacional de uso público. Si es un bien nacional de uso público, igual podría constituirse derechos de aprovechamiento sobre ese bien nacional de uso público. Así es. Con los tres efectos del dominio real, que es uso, goce y disposición. Yo creo que eso puede ser una vía y la Dirección General de Agua nos podría ser, porque ¿qué otra naturaleza jurídica podría tener el agua después de ser usada por los usuarios? Y como lo señalaba, no sé si la senadora Allende o la senadora Aravena, evidentemente aquí tiene que haber alguna especie de intercambio no quiero decir monetario, pero hay un tratamiento que está pagado. Y evidentemente, si uno constituye derechos sobre ese bien nacional de uso público, puede complejizar ese tratamiento ya pagado o simplemente llegar al acuerdo de que ese tratamiento ya está pagado cuando la sanitaria instale este proceso de reutilización, reusa y venda, poder a lo menos rebajar de la cuenta de los usuarios que pagaron el tratamiento, o sea, hacer el neteo, no sé. Yo creo que hay harto ahí para escuchar especialistas y que nos puedan, pero lo importante en esto, y que un poco lo decía la senadora Allende, es que esta discusión no nos entrampe el proyecto y forcemos un poco a la Dirección General de Aguas, que debiera ser el principal actor en esto, a establecer la naturaleza jurídica de las aguas residuales, y establecer con ello también la posibilidad en función de lo que, dependiendo de la naturaleza jurídica que se establezca, poder aplicar el mismo código de aguas a esas aguas también, que ocurre un poco también con el agua de mar y con la desalinización, y que ya se está trabajando en las comisiones, en las mesas de trabajo, y que pareciera que ojalá podamos rápido, nos han dicho 3 semanas, 5 semanas, y ahí esta mesa se retrasa, pero bueno, vamos a ponerle un poquito de acelerador al tema, de tal manera de que a lo mejor ya encontraron una solución que podría ser aplicable a esta línea también, digamos. Entonces, yo creo que por ahí puede ir el camino que podamos resolver esto y definir de una vez por todas la naturaleza jurídica de esas aguas, y sobre esa naturaleza jurídica establecer básicamente qué
qué se puede hacer, digamos, qué titularidad o quién puede adquirir titularidad, si se puede adquirir o no, o si se pueden constituir derechos o no. Senadora Aravena. Es complejo el tema jurídico, en mi opinión, porque nosotros tenemos una particular situación del derecho de propiedad de agua que ha funcionado en Chile y que hoy, ahora se ha mejorado con el código. Pero creo que la legislación comparada podría ayudar. Hay que verlo, independiente de las particularidades de cada país. Israel es probablemente el país más avanzado en temas de tratamiento de agua de este tipo y tiene legislación que, bueno, Israel tiene una propiedad nacional del agua, pero sí intervienen los privados en los procesos. Por lo tanto, hay empresas privadas, no solo públicas, que trabajan este tema. Entonces, sugeriría yo, presidente, la posibilidad de pedir a la biblioteca alguna legislación comparada que nos permita ver también esta situación, porque obviamente puede ser que haya sido una discusión en otro país que ya se haya dado. Murcia, por ejemplo, tiene formas interesantes de reuso de agua y el uso de agua salada en España, digamos, que podría aproximarse, así que si nos pueden sí, yo creo que siempre es importante sobre eso. Gracias. Senadora Sí, Allende, después el me quedé asesor de Obras Públicas. Con la observación de la senadora Aravena, me gusta mucho, presidente, que usted haya tomado algo que yo hice énfasis, porque para mí es muy fundamental, que no nos rechacemos una especie de discusión kafkiana de quién va a ser la propiedad, entonces vamos a empezar a traer expertos en propiedad y entonces nos vamos a llevar meses sin claridad. A mí me interesa el proyecto, porque en el fondo lo que yo quiero es que tengamos una nueva fuente, o sea, que reutilicemos esa agua, porque significa evidentemente un mejor aprovechamiento en un país que tiene esta crisis. Entonces eso es como lo primero que... Y lo segundo, a raíz de lo que decía la senadora Aravena, tenemos que mirar otra experiencia interesante. O sea, España, Israel y Estados Unidos, por supuesto, reutilizan aguas residuales, claramente. El tema, por lo menos en el caso que tengo claridad de España y de Israel, el agua siempre es pública. Otra cosa es que entreguen concesiones, pero el agua es pública y nunca deja de ser pública. Tanto en Israel como en España. Entonces, claro, entregan ellos concesiones para que hagan los procesos, pero igual es interesante explorarlo, lo digo a la biblioteca, para poder ver si existe alguna alusión específica, digamos, sobre todo en el tema tarifario, que yo creo que la derivada que tiene esto, que es, no queremos nosotros que esto termine finalmente una tarifa costosa al usuario por poder reutilizar agua, porque la sanitaria venga y nos cobre. La sanitaria ya tiene una concesión, hace un modelo de negocio. La sanitaria es una empresa que obviamente recibe ganancias y esa es su, digamos, su esencia como empresa que ha recibido una concesión para poder usar agua y tiene derecho a aprovechamiento de agua y en fin, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí viene el límite hasta donde, digamos, esto va a repercutir. A mí me importa que haya un compromiso mayor. Yo tengo que decirlo de esta manera, por lo menos así como representante de la región de Valparaíso. Hay muchas quejas en relación a la sanitaria. No hablo del tema de la calidad, que es un tema que está pendiente, que lo vamos a ver con responsabilidad como corresponde, sino que hablo de que efectivamente mucha gente siente de que no el servicio... A ver, hay mucha dificultad cuando queremos tener más viviendas sociales y está en el límite entre lo urbano y lo rural. La empresa sanitaria nunca toma la iniciativa de incorporar esas posibilidades de habilitar ese terreno, de transformarlo en terreno, digamos, habitable, porque está esperando que el Estado le resuelva. Entonces, hay mucha queja en el sentido de que hay una poca compromiso de inversión. Sí tengo que señalar que Esval ha hecho una inversión importante para garantizar el agua al Gran Valparaíso, pero eso es otra cosa, digamos. Lo que estamos hablando es que hay bastante dificultad cuando llega la hora de si es posible incorporar terrenos que están en el límite entre lo urbano y lo rural, muy próximo al urbano, y que sería cosa ampliar ese límite, porque ahí la sanitaria decide no invertir hasta que esté arreglado aquello. Entonces hay un poco queja en ese aspecto, fuera de otras quejas de los condominios sociales que alguna vez tratamos en esta sesión, incluso me motivó una moción que debería verse en algún momento también, que tiene que ver con que justamente la empresa sanitaria dice: yo solamente me hago cargo de hasta la entrada del medidor, o sea, hasta la calle, punto. Y lo que sucede al interior del condominio no me corresponde. Y resulta que muchas veces se rompe esa cañería y ahí hay todo un problema para las viviendas sociales. Exacto, a quien le corresponde. Entonces, hay una cierta molestia, digamos,
el gobernador tiene una opinión bastante tajante, el gobernador de la región de Valparaíso, que considera que estas sanitarias ya han hecho demasiado lucro en función del agua y que corresponde que se comprometan más. Hablo de sus palabras, no las mías, pero también en cierta manera yo creo que interpreta un poco cómo lograr que la sanitaria, por ejemplo, se comprometa con la esencia de este proyecto, que es cómo hacer el tratamiento y cómo hacerlo de una manera que, repito, no signifique que el usuario vamos a terminar pagando todos nosotros, porque ese es el gran tema. Ese tema se discutió muchísimo, y lo sabe muy bien Carlos Esteve presente, a raíz de en la región de Atacama era tan malo la concesionaria que tenía, digamos, el manejo del agua, que se acordó hacer finalmente una desaladora con inversión pública para evitar el exceso de costo que habría implicado la simulación que se hizo si se hubiese entregado a otra privada, por decirlo así. Y es el primer caso que tenemos una inversión pública y para un uso multipropósito, que sirve no solo para consumo humano, sino que para otros usos que se puedan aplicar. Es interesante ese modelo, porque dio resultado, entiendo que ha dado resultado, incluso a alcaldes que han ido especialmente a Atacama para ver cómo funciona y poder saber cómo mejorar justamente la distribución del agua. Todo esto lo digo en definitiva para señalar que este proyecto nos permite no solo entonces la reutilización, sino que un poco definir o fomentar, si ustedes quieren, esta alternativa de reutilización, pero también tiene que haber un compromiso de que no se cargue esto al usuario de una manera que al final nadie va a querer tener un recargo en su cuenta. Y ahí viene la discusión, si eso le va a servir a parques, le va a servir a jardines, o sea, son elementos públicos, digamos, o para la agricultura. Entonces, creo que es un tema bien importante y por eso creo que aquí la respuesta que nos entrega la Dirección General de Agua es bien sustantiva. Gracias, senador Allende. Don Carlos, me había pedido la palabra. Bueno, presidente, en ningún caso, por supuesto, yo en esta opinión represento a la Dirección General de Agua, pero señalar que me hace sentido lo que se ha planteado y por la señora Aravena y la señora Allende, de que la discusión sobre, o la eventual discusión sobre propiedad de las aguas no tenga que ser necesariamente parte de este proyecto de ley. Sin prejuicio de que durante la discusión eventualmente hayan elementos que puedan aconsejar hacerlo. Pero por otro lado es muy valioso que esta discusión se tenga y se pueda profundizar, ¿ah? y que exista ese espacio para profundizarlo, ¿ah? Si uno toma como ejemplo una sanitaria, se va a encontrar con que una gran mayoría de ellas, cuando tuvieron los dos procesos de privatización, el primero privatización total y el segundo por intermedio de CONSA con contratos de 30 años, ¿cierto? Bueno, muchas de ellas se vieron forzadas en el proceso de comprarle, aparte de recibir las instalaciones, de comprar separadamente los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ah? O sea, no sé, Agua Andina, muchos de ellos tuvieron que comprar esto y fueron valorizados, ¿ah? Como tal. Y cuando los compran, esos derechos que compraron no eran para producción de agua potable. Además, en algunos casos sí, pero además luego pidieron muchos de ellos derechos de aprovechamiento de aguas. Y esto lo obtienen gratuitamente, que era un bien nacional de uso público. Algunas de estas peticiones eran genéricas y otras, pocas, especificaban su propósito, ¿ah? Después de la modificación, si no me equivoco, el año 2005, del Código de Agua, donde se exige una memoria fundada para la solicitud de los derechos que eran de más de X, se comienza entonces ya a decir para qué se solicita aquello. Pero luego también muchas sanitarias compran derechos en el mercado. Y han comprado derechos, por ejemplo, a agricultores. Y esos derechos de aprovechamientos consultivos que compran, por ejemplo, a agricultores o a regantes, en la primera sección de la Concagua, o en la primera sección del Maipo, etcétera, son derechos para múltiples usos, no son solo para el agua o para la producción de agua. Entonces, por tanto, nos vamos a encontrar que hay derechos donde aplica una tesis y hay derechos donde no aplica esa tesis, ¿ah? De las dos que nos planteó muy pedagógicamente recién el funcionario de la biblioteca, se me olvidó el nombre, Eduardo. Entonces, esta es una discusión bien compleja, ¿ah? Luego,
tiene cosas raras. O sea, efectivamente, el DFL 382, en su artículo 3º, cuando se refiere a las distintas etapas, el lenguaje que utiliza respecto a las etapas 2, 3 y 4, es que se refiere a estas mismas aguas. Es el lenguaje cuando va hablando de la etapa de recolección de agua servida, tratamiento, se refiere a estas aguas. Entonces, pero luego el artículo 61 que habla de que hay una presunción, no sé si esa es la palabra apropiada, pero se presumen que se abandonan las aguas cuando el prestador las pone en la red. Te abre una segunda discusión. O sea, ¿cómo entendemos el tema de una presunción? Si una presunción legal, en este caso, ¿qué pasa con la prueba de derecho, etcétera? Y por último, está un tema que no es menor tampoco, y es que cuando las aguas se tienden a confundir en un cauce natural, sobre ese cauce natural, no estás obligado a vertirlas allí, pero si las viertes allí, si bien no hay derecho sobre los derrames, alguien puede pedir derechos eventuales. Y cuando pide derechos eventuales, por tormenta, grandes avenidas de agua, se incluye en la doctrina estos derechos que están llegando al río. Podrían no llegar, pero mientras estén llegando, alguien dice, bueno, yo tengo un derecho aquí, que es la discusión entre regantes del Mapocho, por ejemplo, y otros actores. Distinto es que si una empresa dice, mira, yo voy a tratar estas aguas, pero en vez de verterla en el cauce natural, un porcentaje de esta la voy a destinar, no sé, la voy a devolver, por ejemplo, al río, a la fuente original del río. Por ejemplo, en vez de verter el Mapocho, un ejemplo, la devuelvo nuevamente al Maipo. Entonces, en este caso, recién cuando las vierta allá, empiezan a confundirse con las fuentes naturales. Entonces, es tan compleja esta discusión que podríamos estar un año completo en ella. Entonces, por eso creo que es muy valioso dar un espacio, quizás en algún momento abrir un seminario, no lo sé. Y yo creo que es un tema que tiene que haber un objeto de regulación, pero al mismo tiempo no se precisa enteramente tenerla para avanzar en el proyecto de ley del que estábamos discutiendo. Eso es lo que quería decir, presidente. Muchas gracias, don Carlos. Tomaremos en cuenta la sugerencia que ha señalado para que, sin perjuicio de que se pueda producir la discusión, esto no, y como lo ha señalado el senador Allende y la senadora Aravena, no entrampe la discusión de este proyecto de ley. No sé si hay más preguntas, estimadas senadoras, señor senador. Estimados invitados, si quieren hacer alguna intervención. Bueno, por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.